Grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por acompañarnos en este año 2025. Estamos iniciando este año con la fuerza en el Señor de María Santísima, deseándoles a ustedes, estimados hermanos y amigos, fieles seguidores de nuestra plataforma digital Panorama Católico, que usted nos pueda acompañar en este 2025 para seguir informando al pueblo de Dios, para seguir proclamando la buena nueva, pero también para seguir martillándonos sobre esa libertad que es muy necesaria y se debe dar en nuestra Nicaragua. Por eso es importante entonces que esta programación, el día de hoy que hemos preparado especialmente para usted, para que usted nos pueda acompañar, usted nos pueda compartir cómo se sienten en este año 2025, ¿verdad? Es importante y de una manera especial, ¿no? Estamos compartiendo con ustedes esta experiencia del año 2025 para también plantearnos esas metas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a, qué vamos a plantearnos, ¿no? Como cristianos, como católicos, porque cada año, cada inicio de año, pues se debe uno plantear, ¿no? Qué es lo que quiero hacer? Cómo quiero seguir, ¿no? Este proceso, y especialmente en una iglesia como la iglesia de Nicaragua, una iglesia eh, donde pues hay muchas realidades que se están viviendo. Pues es muy importante que nosotros también podamos, ¿no? Compartir desde la fe esta experiencia, eh, para que otros hermanos vayan también conociendo a Jesús, conociendo la palabra de Dios. Pero desde la realidad cristiana y desde la realidad humana, ¿cómo podemos seguir este año 2025? Quiero agradecer a las personas que ya se están uniendo a esta transmisión, ¿no? De Panorama Católico. Les saluda a un servidor, Denis Alaní. Les recuerdo que por favor vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos va a encontrar como Panorama Católico Nicaragua. Y también nos va a encontrar en Twitter, en Facebook. Nos va a encontrar como Panorama Católico. Debe ir y darle seguir, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y de esta manera usted nos está ayudando a crecer en esta plataforma o en todas las plataformas que estamos presentes, como es Facebook, YouTube, TikTok y Twitter. Usted en Twitter solo escribe, o X, solo escribe Panorama Católico Nicaragua y ahí nos va a encontrar en todas las 4 plataformas la foto de perfil de esta pintura, ¿no? De Monseñor Rolando Álvarez. Esto es una pintura histórica porque esta pintura fue hecha por un hermano no católico, nicaragüense, pero no católico, que viendo el sufrimiento, el testimonio, el martirio, ¿no? de Monseñor Rolando Álvarez cuando estaba encarcelado, este hermano, no siendo católico, mandó hacer esta pintura, un hermano no católico, es un hermano evangélico. Esta pintura estuvo expuesta el año pasado, ¿no? Para las fiestas patrias de septiembre acá en Indiana, Estados Unidos. Y esta fue una de las pinturas donde la comunidad podía estar presente, podía estarla viendo, ¿no? Después de la actividad, pues este servidor, no nos tomamos el tiempo de pedir esta pintura, pues y generosamente nos la regalaron para Panorama Católico.
y se convirtió en el perfil, ¿no? En el perfil de esta programación católica. Panorama Católico es una iniciativa laical, es una iniciativa laical. O sea, ¿qué es una iniciativa laical? Nosotros somos laicos desde el momento que somos bautizados dentro de la Santa Madre Iglesia. Nosotros somos laicos comprometidos. El apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 del versículo 13 en adelante, va a decir cómo podemos ignorar este punto, los que hemos sido sepultados, sumergidos e injertados en Cristo por medio del bautismo. Entonces el bautismo nos hace miembros activos de esta santa iglesia católica, ¿no? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Por consecuencia, cuando nosotros eh, le damos ese espacio, ¿no? De decir soy católico desde el bautismo, la gracia del bautismo no termina nunca, porque el bautismo impregna carácter, es la palabra concreta que dice el catecismo sobre el sacramento precisamente del bautismo. El bautismo imprime carácter, o sea, el bautismo nos hace hijo de Dios, nos hace miembro de esta iglesia católica, y por consecuencia del día del bautismo yo soy hijo de Dios y miembro de esta iglesia católica. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 47, dice: ¿cómo podemos negar el bautismo a aquellos hombres y mujeres que ya han recibido el agua o el bautismo del agua? Exactamente, el bautismo del agua, ¿no? Gracias a las personas que se están uniendo, ¿no? a esta programación. Somos Panorama Católico, transmitiendo desde Indiana, en Estados Unidos. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, y en X, Twitter, nos va a encontrar como Panorama Católico Nicaragua, y en Facebook y en TikTok como Panorama Católico. Somos una iniciativa laical, un espacio de información católica de manera preferencial al servicio de la Iglesia Mártir de Nicaragua. ¿Por qué de Nicaragua? Porque en Nicaragua existe una persecución religiosa. Hasta el sol de hoy son más de 150 sacerdotes que han sido obligados a exiliarse, más de 100 religiosas, 4 obispos. O sea, en Nicaragua es prácticamente un delito ser cristiano, ser católico. Entonces, por consecuencia, este espacio pretende, ¿no? Ser una respuesta a esa persecución, una respuesta desde la fe. Ahora usted podrá preguntar, ¿y qué cosa es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Si usted no lo sabía, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. Eso lo dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. La fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros creemos en Dios aunque no lo vemos. Dios es omnipresente. Es una de las características de Dios, es omnipresente. Está presente aunque nosotros no lo veamos. Es omnipotente, ¿no? Todo el poder lo tiene Dios. Ya, entonces es todopoderoso, todo lo ve y está en todos los lugares. Son las características propias de Dios. Entonces, en ese Dios que nosotros creemos, en ese Dios que nosotros amamos, por medio de esa experiencia, ¿no? de fe, también nosotros nos unimos a la iglesia de Nicaragua por ser una iglesia perseguida, una iglesia mártir. En cualquier país civilizado, no en cualquier país del mundo, porque hay países donde el catolicismo y el cristianismo como tal, porque el católico y cristiano es lo mismo, para que nosotros nos quitemos esa mentalidad. De hecho, el cristiano es católico por naturaleza, porque católico significa universal, ¿verdad? Eso lo dice San Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan por todo el mundo. La palabra católico significa universal. Por consecuencia, el cristiano es católico. Si alguien dice soy cristiano y no es católico, está contradiciendo la Biblia o simplemente no cree en Dios. Entonces, para ser cristiano se necesita ser católico, y para ser católico se necesita ser cristiano. Son características intrínsecamente unidas, no se pueden separar. Alguien me dice, yo soy cristiano pero no soy católico, entonces no es nada. Jesucristo fundó una iglesia, la iglesia católica. Esta iglesia que está sostenida por el Espíritu Santo, pero está dada a los obispos para que sean ellos los que cuiden de la iglesia.
Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 19. Cuiden de la iglesia, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo como obispos. Son los obispos los encargados de cuidar esta iglesia que el Espíritu Santo sostiene como una promesa del Señor. Y esa promesa del Señor, ¿dónde aparece? San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice Jesús, yo me voy a ir. Cuando Jesús, después que resucitó, dice, yo me voy. Pero después que yo me vaya, dice el Paráclito, el Consolador o el Espíritu de la verdad, continuará enseñándoles la verdad total. San Juan 16, 13, ¿no? Entonces, para que nosotros entendamos esta realidad, para ser cristiano se necesita ser católico y para ser católico se necesita ser cristiano. Son verdades intrínsecamente unidas, no están separadas, es imposible separarnos. Decir, yo creo en Jesucristo, soy católico y por consecuencia soy cristiano. Y si se autollama cristiano, pero no quiere ser católico, simplemente contradice la verdad de la Biblia. Eso es simple. Eso es una cuestión bíblica. Eso es una cuestión de reflexión desde la Biblia y desde la tradición. Es simple. No existe cristianismo sin la iglesia. Es tan claro como que la Biblia no existiera o no existiera sin la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la creadora de la Santa Biblia. Si alguien dice yo creo en la Biblia pero no creo en la Iglesia, simplemente no conoce de historia, no conoce lo que es el cristianismo. La Biblia, los 73 libros de la Biblia que nosotros conocemos el día de hoy fueron organizados, fueron dados por la Iglesia Católica. De hecho, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos y organizados por San Jerónimo en el año 300 después de Cristo. San Jerónimo es el traductor de la Biblia del griego popular al latín. La primera gran traducción se hace dentro de la iglesia. Es la iglesia la que escribió la Biblia y es la iglesia la que traduce la Biblia del griego popular al latín. No existe otra verdad. ¿Estamos claros? Para que vayamos entendiendo eso, ¿no? Para que vayamos entendiendo esta verdad. Es la Iglesia Católica, sacramento visible de salvación para la humanidad. Para esta iglesia en algunos países como Corea del Norte, China, Venezuela, Cuba, los países donde predomina el islamismo o el terrorismo como el estado de Irak, ¿no? Afganistán, estos lugares la iglesia es duramente perseguida. Pero el país de América donde la iglesia es duramente perseguida es Nicaragua. En Nicaragua la persecución es brutal. Existe un régimen anticristiano y de corte ateizante. ¿Qué es un régimen de corte ateizante? Un régimen que quiere apartar a Dios de los nicaragüenses, un régimen que quiere decir no pueden creer en Dios, no pueden celebrar a Dios, aquí solo pueden celebrar a nosotros, los dictadores. Eso es un régimen de corte ateizante que te quiere robar a Dios, que te quiere quitar la posibilidad de adorar a Dios, que te quiere quitar, ¿no?, la posibilidad de amar a Dios en una iglesia como es la Iglesia Católica. Ya Monseñor Rolando Álvarez, que es mundialmente conocido, Monseñor Carlos Enrique Herrera, Monseñor Isidoro Mora y obviamente nuestro obispo auxiliar de Managua, Monseñor Silvio Báez, testifican desde su martirio lo que es el evangelio vivo en Nicaragua. ¿Qué cosa es el evangelio vivo? Cuando un cristiano es capaz de dar su vida por Cristo. Como Monseñor Rolando, como Monseñor Silvio Báez, que prefirieron el destierro, la cárcel, las humillaciones, antes que negar a Cristo. Eso es el testimonio, es el martirio, ¿no? La Iglesia Católica en Nicaragua es una iglesia de testimonio, es una iglesia de martirio. La palabra martirio significa testigo, mártir. Jesucristo es un mártir. Jesucristo murió por la verdad. Jesucristo es la verdad. Pero hay personas como Monseñor Rolando, como los sacerdotes y obispos de Nicaragua, que han decidido o preferido la cárcel, el destierro, el exilio y las humillaciones antes que doblegarse a un régimen. Primero obedecer a Dios y después a los hombres. Esa es la palabra martirio. La Iglesia Católica en Nicaragua, entonces, hermano, es una iglesia de testimonio.
es una iglesia de fuerza, es una iglesia de alegría, es una iglesia que nos da esperanza. Esta iglesia católica en Nicaragua, a la que nosotros orgullosamente pertenecemos, esta iglesia de Nicaragua, a la que nosotros, por gracia de Dios, no porque yo sea bueno, el que pertenece a la iglesia católica es un regalo de Dios. No es que yo merezca ser católico, no, no. Yo soy católico porque Dios me ama, Dios es misericordioso, pero yo no, por mis pecados, yo no merezco ni siquiera estar en la iglesia. El que está dentro de la iglesia lo está porque Jesús es grandemente misericordioso. Entonces, la iglesia en Nicaragua es una iglesia que testifica desde el martirio, desde el sufrimiento, desde el principio propio de la oración. Entonces, obispos como Monseñor Rolando Álvarez prefirieron a toda costa, no prefirieron el martirio, prefirieron la cárcel antes que doblegarse a cualquiera que atente contra la verdad que es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. Por ejemplo, Monseñor Carlos Enrique Herrera, ¿no? Monseñor Carlos Enrique Herrera, que aquel 10 de noviembre del año pasado, del 2023, llegaron a ofender la Santa Eucaristía y Monseñor sabía que si él reclamaba algo lo iban a echar preso, pero no le importó, porque primero hay que obedecer a Dios. Primero se obedece a Dios y después a los hombres. Primero se obedece a Cristo y después a los hombres. Entonces, Monseñor Carlos Enrique prefirió la cárcel, el destierro, antes que permitir que ofendieran a la Santa Eucaristía, que es el culmen de nuestra fe. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos escuchando ese bellísimo tema. Se llama Viva Cristo Rey. Es el tema oficial de Panorama Católico. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Este año 2025, con la ayuda de Dios, nosotros vamos a continuar informando. Panorama Católico es un medio de información que nace allá por el año 2014 con una iniciativa laical, pero que toma un formato formal ya con la persecución que inicia en Nicaragua. Panorama Católico es una iniciativa del pueblo de Dios, de los laicos, en respaldo, en apoyo, en solidaridad y un gesto de amor a los obispos y sacerdotes que son perseguidos en Nicaragua. Panorama Católico es un medio en respaldo a nuestra sufrida y mártir Iglesia Católica Nicaragüense. Es una iniciativa laical de los que nos sentimos cristianos, de los que nos sentimos católicos, de los que no vamos a permitir que nuestra iglesia sea mancillada en impunidad.
de aquello que mantendremos la voz, como dice el Evangelio, la voz que clama en el desierto, la voz que grita en el desierto. Panorama Católico, entonces, hermano, es un espacio para sentirse miembro de una iglesia que sufre, miembro de una iglesia que camina a la par del crucificado. El martirio es caminar precisamente con el Señor en la crucifixión. No se puede ser cristiano. Bajo ninguna circunstancia se puede pretender ser cristiano cuando nosotros no hemos tenido la plena conciencia de ser testigos del Señor. Y el testigo es aquel que a pesar del sufrimiento, que a pesar de las dificultades, a pesar de la persecución y difamación que sufre nuestra iglesia, seguimos firmes, seguimos con la iglesia, seguimos con Cristo. Hay un pasaje del Evangelio que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 65. Hay que leer todo ese bellísimo pasaje del Evangelio que va a iniciar con la multiplicación de los panes. Jesús está predicando, se sube a una barca, empieza a predicar. Jesús toma otra barca y en esa barca Jesús se aparta de las personas que están con él y entonces la gente lo sigue. Y Jesús dice, este pueblo anda como ovejas sin pastor y llega un muchacho y le dice, aquí hay 5 panes y 2 pescados. Cuando Jesús hace llegar a este muchacho con 5 panes y 2 pescados, es San Juan capítulo 6, es un texto eucarístico. Jesús realiza la primera misa en el Evangelio, es San Juan capítulo 6, del 1 hasta el 35, la primera parte que estoy tratando de explicar. En esa primera parte Jesús realiza la misa. ¿Por qué? Porque a Jesús le llevan 5 panes y 2 pescados y Jesús manda a la gente a sentarse y les predica. Y luego Jesús levanta las manos y da gracias a Dios por ese pan y esos pescados. Y le da de comer y sobran 12 canastos. El pueblo representa a la comunidad cristiana. Jesucristo es el sacerdote celebrando, el Padre que está presente y la plegaria eucarística. Y el pan que representa el sacrificio eucarístico, la hostia consagrada. Pero vamos a encontrar que después Jesús se sube a una barca y se va y la gente lo sigue buscando y Jesús le dice, ustedes me buscan porque les di de comer gratis. Dichoso aquellas personas que crean sin haber visto. Y desde el versículo 53 hasta el 65 va a iniciar un diálogo entre los fariseos y Jesús. Porque Jesús le dice, dichosos son aquellos que vayan a comer el pan vivo bajado del cielo, o sea, comerse el cuerpo de Cristo. Y entonces los fariseos dicen, pero ¿cómo vas a decir que es tu cuerpo si tu mamá es María, si tu papá es José y nosotros conocemos a tus hermanos? ¿Cómo nos vas a decir que eres un pan vivo bajado del cielo si sabemos dónde naciste? Ese contexto, ese diálogo que inicia en San Juan capítulo 6, versículos 53 al 65, va a desembocar en una frase durísima de Jesús. Y Jesús va a decir, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y tendrá parte en la vida eterna. Y el que no coma este cuerpo y no beba de esta sangre no tendrá la vida eterna. Es un diálogo durísimo. Y entonces Jesús no se muda de esa verdad. Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo bajo la especie del pan y el vino. El que se da en Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo, pan vivo. Pero los fariseos no pueden creer eso. Dicen, no, eso es falso. ¿Cómo nos va a dar de comer su cuerpo? ¿Acaso somos caníbales? Usted anda loco. En el versículo 63 está el versículo que quiero compartir con ustedes. Y dice el texto que muchos de los discípulos que se habían enamorado de Jesús porque miraban los milagros, lo empezaron a abandonar. Escuchen bien, hermano. El que es lector de la Biblia va a entender esa parte del Evangelio. Es San Juan capítulo 6, desde el 1 hasta el versículo 65. Primero Jesús predica. La gente llega en masa a escucharlo. Segundo, Jesús multiplica el pan.
y los pescados y le da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús sigue predicando, pero Jesús le dice que ya no les va a dar de comer para llenarse el estómago, sino que les va a dar el pan vivo que da la salvación. Entonces, aquellas personas que solo llegan a la iglesia por los milagros, por las emociones, porque miraron algo bonito, porque se sienten bien, cuando Jesús le dice que para poder salvarse deben de recibir la Santa Eucaristía, deben comerse la hostia consagrada, deben comerse el pan vivo bajado del cielo, entonces la gente se va, porque a la gente le gusta el milagro, nada más, la bulla, la emoción. Pero cuando a la gente Jesús le ofrece el sacrificio de la cruz, la gente se va. Y Jesús va a decir una frase durísima. Es San Juan capítulo 6, 63. Y le dice a sus apóstoles. Jesús tiene 12 apóstoles. Y Jesús les dice, ustedes también se quieren ir. Y este texto es el texto que hoy nos dice a nosotros. La iglesia hoy en Nicaragua está pasando por una crisis terrible, ¿no? El demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien echar preso, buscando a quien escarcelar, buscando a quien desterrar. El demonio en Nicaragua anda como león rugiente buscando cómo destruir a la iglesia. Depende de nosotros dónde queremos estar. Depende de nosotros cómo nos vamos a quedar. Silenciosos. El silencio, entendido desde el Evangelio, es signo de complicidad. ¿Nos vamos a quedar indiferentes? La indiferencia es un pecado gravísimo. ¿Nos vamos a aliar al mal? Recuerden el profeta Isaías, que dice que los verdaderos profetas nunca se alían al mal. Solo los profetas cobardes se alían al mal. Entonces, en esta circunstancia que vivimos en Nicaragua, ¿dónde me voy a quedar yo? Yo me puedo quedar tranquilamente quedito sin decir nada. Se llama complicidad. Puedo quedarme con mi Santa Madre Iglesia sufriente y pagar las consecuencias. Se llama martirio. O me puedo unir al mal y decir, la Iglesia Católica se mete en problemas, la Iglesia Católica se mete en política, los padres los echaron presos por su culpa. ¿Qué es lo que hacen los cobardes? Culpar a los obispos y a los sacerdotes porque no tienen el suficiente valor para decir la voz profética. En Nicaragua existe persecución religiosa, en Nicaragua se violentan los derechos humanos. Como no hay la suficiente fuerza para decirlo, entonces mejor atacar al débil, en este caso a la iglesia. Por eso este año 2025, hermano, quiero que juntos hagamos esta reflexión. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde me voy a quedar? ¿En qué espacio me voy a quedar? ¿Voy a quedarme indiferente? ¿Voy a quedarme pensando que otros resuelvan los problemas? No, la iglesia se está quedando sin sacerdotes en Nicaragua. No es problema mío. Yo puedo quedarme quedito. Nuestros perseguidores de la Iglesia Católica en Nicaragua han dicho que no importa donde yo esté, si estoy en Estados Unidos, que ahí me van a mandar a matar. Que no importa el día que regrese, ese día me van a matar. Si es hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 2 años. Yo tengo que escoger entre quedarme quedito frente al mal o ser fiel al Evangelio y a la iglesia. Nosotros podemos vivir bien, podemos vivir tranquilos, sin meterse a problemas y ser indiferente. Es un pecado grave que se paga ya estando muerto. O tomar el estandarte de Cristo, abrazar la cruz de Cristo y decir, pase lo que pase y venga lo que venga, contigo estoy dispuesto a morir, mi Jesús. Y este año 2025, hermano, ¿dónde quieres quedarte tú? ¿Dónde quieres quedarte? La respuesta solo la tienes tú. Nadie más puede responder por nosotros. Y nadie más te tendría que decir cómo actuar. Pero la iglesia en Nicaragua necesita de tus oraciones, de tu solidaridad y de tu amor. Si no, el bautismo que te realizaron de niño,
El bautismo que te impregna carácter y que te hace hijo de Dios y miembro de esta iglesia, no tendrían valor alguno. Desde el día del bautismo, lo dice el apóstol Pedro, nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. Desde el día del bautismo, somos sacerdotes, profetas y reyes. Desde el día del bautismo nosotros nos hacemos hijos de Dios, somos injertados, sepultados en Cristo Jesús, somos sumergidos, lo dice San Pablo en Romanos 5:6, 5:3. Entonces nosotros tenemos la respuesta delante del Señor, ¿dónde me voy a quedar? Quiero finalizar esta reflexión con ustedes, amigos, con una oración, para que usted también pueda discernir desde la fe dónde queremos estar. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Por tus sangrientos pasos, Señor, seguirte quiero, y si contigo muero, dichoso moriré. Hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.